Bueno, las buenas noches al programa de los lunes, tu opinión también cuenta. Y lo hago con la presentación de los contertulios. Paco Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos. Juan Miguel Rodríguez, buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, Pepe. Y José Luis Rodríguez, buenas noches, José Luis. Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos. Bueno, comentábamos antes de empezar el programa el tema de Italia, ¿no? La posibilidad, no sé si ha salido ya, porque creo que es el Congreso y Senado quien elige al presidente, dado que no ha habido acuerdo para los candidatos que propusieron unos y otros, pues le va a tocar seguir al señor Napolitano, pero claro, un hombre con 86 años. Es una situación, si miramos, toda Europa está ahora mismo en una situación, yo diría, complicada, ¿no? Por el tema, ya no solo el tema crisis, o quizás la crisis empalma con la cuestión política, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no tocamos un poquito este tema para pasar después a los temas nacionales y aterrizar en los temas locales? ¿Te parece, Paco, el tema de Italia? Lo que está de moda es la Europa del Sur, ahora mismo. El hablar de la Europa del Sur en general. Los italianos, evidentemente, están en el punto de mira porque tuvieron elecciones nacionales, legislativas, hace muy poco tiempo y ya lo comentamos, creo, hace 15 días, la estructura que ha aparecido en el Parlamento y en el Senado italiano, pues una estructura tan complicada y tan compleja que prácticamente impide la gobernabilidad. Como no había otra salida, había que elegir un presidente de la República. Y el presidente de la República, pues resulta que como no hay manera de poner de acuerdo a los grandes partidos que han obtenido escaños en la Asamblea, pues hay pocas diferencias entre la Asamblea italiana, pues resulta que han acabado, no sé si a la quinta votación o algo así, por reelegir, que es una cosa que creo que no había pasado nunca, al presidente que estaba, Giorgio Napolitano, un hombre ya muy mayor, y que esperemos que sobreviva al cargo y no porque el hombre, Juan Miguel creo que fue comunista, llegue hasta ahí. Es comunista, fue comunista, ¿no? Sí. Yo no conozco su biografía muy bien, pero me parece que sí que anteriormente militó en el Partido Comunista, ahora no sé qué idea es, pero esta tarde que el canal 24 Horas transmitió en directo la jura y el posterior discurso que dio a la Asamblea, pues el hombre, el tiempo que lo estaba escuchando, se hartó de criticar la actitud de los partidos, ¿no? Y ha amenazado con que o se ponen de acuerdo entre ellos o él presenta su dimisión, que él ya no tenía que estar en ese puesto porque por su edad no le corresponde, que lo asume por responsabilidad y por amor propio, pero que le ha dado un ultimátum a los partidos de o se arreglan la situación y se nombra un gobierno y se nombra un primer ministro, o él ya ha dicho que ha amenazado con presentar su dimisión y bueno, puede ocurrir como en Bélgica, creo que fue en Bélgica, ¿no? Pero en Bélgica por lo menos, mira, han estado sin gobierno, pero han estado ahí más o menos y parece ser que ahora hay más entente entre los flamencos y los valones, aunque persisten sus diferencias, ¿no? Pero ahora hay un aspirante flamenco a primer ministro y parece que, bueno, que tiene, bueno, apoyatura en la Cámara para aspirar a ese puesto, ¿no? Cosa que bueno, que yo que sé, hasta hace algún tiempo los flamencos eran reacción total a entenderse gubernamentalmente con los valones, ¿no? Si ahora hay un futuro o un candidato a primer ministro, mayor entendimiento. parece ser que bueno, que hay una vía de entendimiento, ¿no? Dentro de esa
estructura monárquica confederal a la que ha llegado a ser Bélgica, ¿no? José Luis aterriza de Italia hace unos días, ¿no? Ayer, ¿no? Bueno, ¿cómo vive la situación actual? Si es que has detectado algo, ¿no? La situación actual del pueblo italiano. ¿Qué tiempo ha estado allí? Una semana, 8 días. Sí, bueno, la prensa italiana es muy contundente. Bueno, la prensa italiana es muy dada a los titulares, y la televisión ni te cuento, pero titulares ocurrentes. Pero vamos, han sido muy contundentes porque además coincidido con la semana con las distintas votaciones para elegir al presidente de la República, votaciones fallidas. Y que en general la prensa está muy decantada, hay mucha prensa de derechas, que lógicamente, bueno, pues barría para su casa. Lógico. El que estaba el Corriere della Sera y la República, que están más o menos en el centro, pues quizás fueron, digamos, eran los más fieles en ese aspecto y además muy, muy exigentes con respecto a la clase política. Y luego, bueno, pues l'Unità, que es el órgano de la izquierda, etcétera, etcétera. Al final, lo que ha pasado en Italia es quizás un retrato fijo de lo que puede dar lugar a la política entendida como una profesión. En Italia le llaman la casta, es la palabra que utilizan, la casta, en el sentido de los viejos políticos que están ahí, no se renuevan. Y entonces nos encontramos con la paradoja de un primer ministro saliente que fue elegido porque era un técnico, Monti, que haciendo caso a una prensa se presenta cuando había dicho que no se iba a presentar, que el aval que le dieron para ser primer ministro con plenos poderes durante 2 años, sin tener ni un solo diputado a su favor, pues era eso, que era un ministro técnico que iba a regir la transición después de la locura de Berlusconi. Bueno, pues se equivocó, calculó mal y sacó muy poco, no llegó ni al 10%, ni muchísimo menos. Y luego pues están los 3 bloques en que se ha dividido Italia, que van a hacer un país ingobernable. Está una derecha que es una acumulación de intereses. Por un lado están los independentistas del norte, de la Lega Nord, de Milán, es decir, la Padania, la parte más rica de Italia, que odia a Roma, le llama ladra a Roma, Roma ladrona, y odia al sur, porque dice que son todos unos vagos que lo que hacen es vivir del subsidio, y luego quiere independizarse llevándose el dinero, porque lógicamente los que son pobres no se quieren independizar. Está en coalición con los restos del MSI, del movimiento fascista, literal fascista, son los herederos del fascismo de Mussolini, y el que les une a todos es esa especie de ameba corruptora que es Berlusconi, que los aglutina a todos y que tiene una capacidad de corrupción gigantesca. Y se ha visto en este mes y pico, en donde el único que sonreía en el Parlamento era él. Además se le veía continuamente sonriente porque veía como todos sus enemigos políticos iban cayendo uno tras otro y como él se estaba convirtiendo en el centro, otra vez en el centro de la política, a pesar de haber sido el tercer partido más votado. Por otro lado está una izquierda que es torpe, que le falta cintura, que además no es unánime, porque hay una izquierda, bueno, que añora los tiempos del Partido Comunista, y una izquierda más centrada que se entiende mal. Tanto es así que rompieron la unidad de las votaciones. En todas las votaciones es el Partido Democrático de la Sinistra, hoy Partido Democrático a secas, votó roto, nunca votaron los 500 y pico juntos. Y en medio, pues, bueno, en medio no sé dónde está el grupo de las 5 estrellas de Pepe Grillo. Hay que recordar que Pepe Grillo es un cómico de televisión. Es como si aquí, no sé, Pajares hiciera un partido, Esteso, no sé, una cosa así, cómico, de estos, Cruz y Raya, y le votara el 25% de los ciudadanos. Eso ya indica 2 cosas. 1, el grado de hartazgo que tienen los italianos con respecto a sus políticos, y 2, lo mal que está la vida política en Italia como para que ese señor, que es un demagogo, populista, que dice las cosas por las claras, lo cual está bien, pero que además de decir las cosas por las claras hay que aportar soluciones. ¿Qué ha pasado? Que ahora, en cuanto ha empezado a tener que tomar soluciones, ha dicho no a todo. No a todo. Y claro, uno no es elegido para decir no a todo, para estar en la perpetua, absoluta y total oposición. Hay momentos donde, si él se hubiera puesto de acuerdo, hubieran podido tener un candidato desde el principio, pero se negó. Se negó y obligó quería que todo el mundo votara a su candidato. Por cierto, un hombre de prestigio, es un jurista con bastante prestigio, pero absolutamente desconocido en el mundo de la política como para ser presidente. Y bueno, y eso es una situación que debe dar que pensar. Es decir, la crisis está llevando por delante muchas cosas, entre otras, pues por ejemplo, los partidos históricos, como
el PASOK de Grecia, que fue arrasado por la crisis, de ser un partido con mayoría absoluta a quedar reducido a ser un partido casi marginal. Lo mismo sucedió en Portugal, lo mismo ha sucedido con Irlanda, lo de Italia ya al final, bueno, pues los partidos más o menos clásicos, lo uno se ha mantenido porque Berlusconi tiene 4 de los 5 canales de televisión, casi 30 emisoras de radio de alcance nacional, controla 4 de los 6 periódicos de más venta y, lógicamente, bueno, pues el dominio mediático que tiene, poder mediático brutal, y en un país en donde 1 de cada 3, me lo decía un colega italiano, un profesor también, que de cada 3 italianos, uno se informa por la prensa y por la radio, otro se informa por la televisión y otro no se informa. Y ese tercio es el que suele decantar las elecciones. La gente más informada, digamos, vota con más responsabilidad. La gente que solo ve televisión vota a Berlusconi o a quien él ponga. Hay que recordar que iba de candidato a alguna de sus pelinas, es decir, de las prostitutas de lujo que tenía en su fiesta, han salido de candidatas por el Polo de la Libertad, y el otro tercio es el que inclina. Bueno, es un hecho de lo que nos puede pasar en Europa si no se sabe gestionar correctamente la crisis, porque el ciudadano al final va a castigar a todo el que pille por delante. Cuando dice a todo el que pille por delante, vamos a trasladarlo a nuestro país, a España, ¿no? La última encuesta apuntaba que tanto PP como PSOE estaban cercanos a 1,5, 24, 23, más o menos, ¿no? Siendo una bajada impresionante por parte del PP, y el PSOE una bajada mínima, pero ya está bastante bajo, tocando fondo. Bien, también en esa encuesta que saca el Centro de Investigaciones Científicas, sociológicas, bien, viene a decir también que la ciudadanía pues llega al hartazgo, como antes decía José Luis, a nivel de Italia, etcétera, etcétera. Es conocida la preocupación por parte de la clase política actual, la que representa a 2 partidos históricos, bueno, uno de ellos PSOE desde 1870, si no recuerdo mal, 100 y pico de años de antigüedad, y el PP menos, pero bueno, bastante tiempo en candelero. Puede llegar a ocurrir en España más o menos lo que está ocurriendo en todos los sitios. Puede llegar, afortunadamente las elecciones no están cercanas, ¿no? Puede ocurrir ese milagro que a lo mejor la economía se soluciona. O sea, yo también tengo unas cosas que... Pero bueno, puede ocurrir también, ¿no? Pero José Luis, en España puede, si no desaparecer, ser minoritario un partido como el PSOE a un partido como el PP. Sí, sí, por supuesto que puede llegar a serlo, y la traza es que va a serlo. Y además ya lo ha sido. Hay que recordar que el partido que gobernó España entre 1977 a 1982 fue la UCD, y pasó de tener 167 diputados a tener 12. Es decir, desapareció como partido, prácticamente. A la siguiente edad desapareció. No sería extraño, ni sería la primera vez que un partido que tenía la mayoría la pierde en unas elecciones, precisamente porque el pueblo está descontento con su forma de haber llevado la república. Está claro que el PP ha ido a remolque, ha ido subiendo, lógicamente, aparte a raíz del descontento con determinada gestión, que los 2 últimos, el último año del gobierno socialista, digamos, cabreó muchísimo a la gente. La explicación que se dio pues no fue nada convincente, incluso, bueno, pues hubo algunas intervenciones o algunas explicaciones que ya nos liaron ya del todo, porque hay que recordar a un par de ministras de Zapatero diciendo unas cosas sorprendentes 6 meses antes de que se fueran, parecía que no se habían enterado de lo que estaba pasando. O sea, que fueron a apagar el fuego con gasolina, ¿vale? Sí, bueno, yo creo que es que la tentación permanente que tienen algunos, o la gente, primero de negar la evidencia, y segundo no tener la claridad intelectual suficiente como para decir la verdad, o al menos toda la verdad que se pueda decir. Y recordemos que el ministro José Blanco, pues poco tiempo antes de irse, hizo una rueda de prensa presentando unas obras que ni él mismo se creía que iban a hacer, que me recordaban a cuando Gil había problemas y hacía una rueda de prensa para presentar unas obras de colorines, ¿no? Que no había ni papeles sobre el particular. Es decir, eso ya hizo que, como cabreo, como reacción,
y sobre todo a partir de las medidas de mayo, en donde, bueno, pues congeló salarios, congeló pensiones, redujo los salarios del funcionariado, eliminó una serie de ayudas que habían, etcétera, etcétera, pues la gente reaccionó contundentemente, que poco tiempo después le retiraron el voto masivamente y se lo dieron a un PP que no había hecho nada más que decir que no a todo, porque recordemos que la oposición del PP durante los 3 años últimos de mandato de Rodríguez Zapatero de la segunda legislatura fue no a todo, prácticamente cuando habían iniciado diciendo que iban a negociar, porque las 4 primeros fueron también de oposición con el tema terrorista, etcétera. Así que no tendría nada de particular que un partido que llegó como hartazgo del que estaba, pues se encuentre con que la respuesta ahora, viendo que todo lo que dijo es mentira, que lo que prometió no lo cumple, que no tenía soluciones para nada y que está aplicando medidas que las tenía más o menos previstas, pensadas, o al menos las iba a aceptar, pero que no iban en su programa. Con lo cual, no solamente es que el electorado piense que lo están haciendo mal, que es evidente que lo están haciendo mal, es que engañó a los ciudadanos y les mintió. No tendrá nada de particular, que siga cayendo, pese a que sigue teniendo cada vez más apoyo mediático, siguen teniendo más periódicos y más emisoras, etcétera, etcétera, a su favor, y que siga bajando, porque lo único que puede hacerles subir hoy por hoy ya no es la credibilidad de sus dirigentes, que es nula. Recuerdo que hay un presidente de gobierno que no da una rueda de prensa, que no admite preguntas, eso es único en Europa, es el único señor de Europa que permite ese lujo, o que incluso ya está hace declaraciones por una televisión de plasma. Eso es el ridículo absoluto, ¿no? Una cosa inconcebible de no dar la cara en nada, y que al final pues lo único que les puede salvar es una recuperación milagrosa de la economía, cosa que tampoco les garantiza nada. Es decir, si hubiera una recuperación milagrosa de poner otra vez la máquina a funcionar como hace 5 años o 6 años, dudo que eso fuera suficiente, porque por detrás ha dejado un campo sembrado de cadáveres. El problema no es que ahora se recupere la economía, que se recuperaría según para quién, es que por el camino ha dejado mucha gente tirada, y luego hablaremos, si te parece, de la gente que se está quedando tirada en el camino y que no sé cómo va a poder volver a ella, pero que sí que podía pasar, y que el PSOE además no está aprovechando ese hecho, aprovechando en el buen sentido de la palabra, está ejerciendo una política, que queriendo ser responsable y no causar problemas al país, no está dando soluciones, por lo menos las soluciones que espera la gente, y que a veces salen con ideas. Hoy a Rubalcaba leí en internet que Rubalcaba, para acabar con la evasión fiscal, propuso quitar el billete de 500. Bueno, eso en Europa no se lo va, puede producir sonrisas en Europa esa hipótesis, porque el billete de 500 es europeo, no solamente español, y que, en fin, que la evasión fiscal, es verdad que el billete de 500 está asociado a la evasión fiscal, pero digamos que está asociada a la evasión fiscal más chusca, la del maletín. Bueno, los grandes evasores fiscales no sacan el dinero en maletines, lo sacan de otras maneras, lo sacan por internet, mediante transacciones financieras con una banca que todos sabemos perfectamente que es opaca a más no poder. Paco, ¿qué piensas tú? Queda poco por decir después de lo que ha dicho José Luis. La situación que tienen los partidos tradicionales es una situación muy compleja, muy complicada, no por nada. No por su propia estructura, que es lo que está de moda criticar ahora, que si es que no hay unidad por parte del PSOE, que si es que en el PP no hay una cúpula dirigente que garantice por lo menos una línea de actuación o una línea ideológica coherente. Es que hay un rechazo por parte de la población en general muy grande, porque independientemente del porcentaje de voto que se le dé, aparte de eso, es que el número de votos indecisos crece y crece y crece de forma imparable. Entonces, estamos en una situación muy compleja, muy complicada, no solo porque los grandes partidos ya no ocupan ni siquiera el 50% del espectro del voto decidido o posible voto, sino porque aún así no hay nada que lo sustituya. Entonces es una preocupación. Ya José Luis hizo una especie de declaración la última vez que estuvimos aquí. La solución sigue siendo este sistema político. No hay otro sistema político que nos dé una solución. Otro distinto. Otra cosa
es qué es lo que opina el resto del mundo, porque el resto de los países que tenemos alrededor, acabamos de hablar de Italia, véase el ejemplo, pero es que Francia está, que coge los titulares de los periódicos, de los grandes periódicos franceses, y no sabe si llorar o reír, porque Le Monde o Le Figaro pues, son periódicos que dedican últimamente buena parte de sus crónicas a las cuentas suizas de los ministros franceses que son del PSF. Entonces, tenemos una situación muy complicada. En Alemania hay una presidenta que está aplicando unas medidas durísimas, que tiene mucha gente a su espalda que dice que sí, pero en su zona de influencia, donde ella apareció, pues perdió las últimas elecciones. No está tan claro que pierda las generales, conforme va pasando el tiempo. Porque, bueno, porque todos somos egoístas. Cuando tenemos dinero lo que no queremos es perderlo. Yeah. Entonces habría que hacer otro tipo de política. Pero en España ahora mismo la situación es muy complicada, muy complicada, muy complicada. Tenemos una clase dirigente, una clase apoyada en personas que se ofrecen evidentemente a trabajar por los ciudadanos, que el ciudadano lo que tiene es dudas de que trabaje para él. Los vemos trabajar permanentemente para colocarse políticamente. Y entonces una situación muy complicada. No hay la altura suficiente, altura política, entiendo yo, ¿no? Es que la altura política se ha perdido, por lo menos en Europa, en la Europa occidental se ha perdido. La altura política, entiendo yo. También